Hermanos, durante toda nuestra vida también hemos anhelado que llegue algún día en especial. Esperamos todo un año para que llegue el día del cumpleaños de nosotros. A nosotros nos gusta que nos festejen el cumpleaños. O el día de Navidad. Y más cuando estamos jóvenes, claro que también grandes esperamos regalos en Navidad. También en otros espacios más cortos esperamos que ese día anhelado, el del paseo, por ejemplo, esperamos con ansias que llegue ese día, sea el del colegio o con la familia, ese tipo de paseos. A los que no les gusta el trabajo, pues que llegue corriendito el viernes. El esperado fin de semana. O para otros, descansar de una semana durante mucho estudio o de mucho trabajo. Incluso los cristianos esperamos a que llegue este día y lo esperamos con ansia, lo esperamos con anhelo, el domingo, para poder celebrar con nuestros hermanos el día del Señor y poder tener comunión con ellos. Sí, hermanos, existen muchas cosas por las cuales esperamos a que lleguen esos tiempos tan anhelados para poder cumplir muchos de nuestros objetivos. En fin, creo no haber visto ni al más pesimista de esta vida que no haya querido que llegase un día de estos. Bueno, los invito a que muy juiciosamente abramos nuestras Biblias. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 18. Dice la palabra de Dios, el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí nos vamos a enfocar el día de hoy, hermanos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, es un pasaje que es extenso, pero que es hermoso y es de mucha esperanza. Hoy quiero dar la honra a nuestro Señor Jesucristo, no solo por su obra en la cruz,
sino que como Dios eterno y todopoderoso nos permite aprender cada día más de su palabra escrita. Y es aquí donde obviamente se puede extraer esta enseñanza. Recuerde que lo que hemos aprendido no lo podemos extraer de ningún otro libro. Y por eso le ruego a Él que me utilice como su instrumento para que esta enseñanza llegue no solo a sus mentes y puede que se quede allí, sino que pase a sus corazones. No es lo mismo tenerlo solamente en las mentes. Aquí lo ideal es que pase a sus corazones y que permanezca allí para siempre. Hermano, el título de la enseñanza de hoy es Cada día más cerca la venida del Rey Jesucristo. Ese es el día anhelado que le estaba hablando ahorita al principio. Hermanos, hemos aprendido que la salvación es por gracia y esa proviene de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también hemos aprendido a través de la palabra de Dios que tenemos una responsabilidad humana. Es por eso que los títulos que le he puesto a cada una de estas partes en la que dividí nuestro pasaje de hoy tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, la primera parte va del versículo 1 al versículo 8 del pasaje que estamos hablando. Se llama Mi responsabilidad para llegar a ese día. La segunda parte va del versículo 9 al versículo 10. Dice, mi amor fraternal que el Señor tendrá en cuenta ese día. El versículo 11 y 12 dice, mi diligencia honrosa en el trabajo hasta ese día. Escuchen, hermanos, algo acá y quiero parar un momentico. O sea, no estamos siendo egocéntricos ni que la salvación es por nuestra responsabilidad. O sea, la salvación es por gracia, vuelvo y lo repito, pero nosotros tenemos mucha responsabilidad, ¿sí? Por eso los títulos son en primera persona. Del versículo 13 al 16 dice, mi esperanza en que resucitaré con Cristo ese día. Y la última parte del versículo 17 y 18, y si llegase ese gran día, estando aún vivo, sé que me arrebatará con él. Volvamos y leamos el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, escuchen, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí hay responsabilidad. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, ya no es solamente en el núcleo familiar, sino a los de afuera. Porque el Señor es vengador de todo esto. Escuchen, hermanos, como ya os hemos dicho y testificado. Hemos visto en Amós cómo el pastor nos está enseñando que el Señor no se queda con absolutamente nada. Y aquí la palabra es muy clara. En el versículo 6, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, escuchen hermanos, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, los invito a que anhelemos este día en el que el Señor vendrá por segunda vez. Aunque esta carta fue escrita hace muchos años y para unos oyentes en particular, hoy la leemos para nosotros. Primero que todo, acá en esta carta, Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes en Cristo. Él no está generalizando. En la parte contextual, Pablo está animando a una iglesia joven y los elogia en una fe diligente. Sin embargo, Pablo les da instrucciones a estos creyentes para que vivan en santidad y en orden. Miren lo bonito del tema. Pablo aquí no le está hablando
a no creyentes. Él aquí le está diciendo a creyentes de que con el Señor no se juega. También les pide que se mantengan firmes contra la inmoralidad sexual que están viviendo. Recuerden, hermanos, lo que estamos viendo en Amós. Dios cumple lo que promete. Él es fiel a sí mismo, a su palabra. Y es por eso que en el versículo 7 dice que Él nos ha llamado a santificación, mas no a inmundicia. A ver, cuando me refiero a que existe una responsabilidad humana, lo que les decía ahorita inicialmente, es porque el Señor Jesucristo lo dejó por escrito. Y también vimos en muchos miércoles, en las reuniones de oración, vimos en Hechos 20:21, dice que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, aquí ya está el Señor hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros. O sea, no lo digo yo, lo dice el Señor. Tiene que haber un arrepentimiento con Dios de todos mis pasados, de todos mis pecados y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es solamente arrepentimiento, sino la fe en el Señor Jesucristo. La segunda parte del versículo 9 al 10 dice: mi amor fraternal, que el Señor tendrá en cuenta ese día. Versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermanos, ese no era el problema de Tesalónica. Ahí había hermandad, había amor entre hermanos, entonces ese no era el problema. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Escuchen. Por eso, a través de esta cena, hermanos, compartiéndola acá entre nosotros, tomamos el mismo ejemplo de Tesalónica, que con un amor fraternal nos unamos como iglesia, celebrando la cena, el cantar cánticos a Dios, lo que estamos haciendo, el tener comunión los unos con los otros, el ofrendar con amor para el sostenimiento de la iglesia local, etc. Uno piensa, bueno, si ya tienen claro que se aman los unos a los otros, hablando de esa iglesia de Tesalónica, entonces Pablo, ¿para qué les escribe? Es una pregunta retórica, ¿cierto? Todos necesitamos que nos mantengan recordando las cosas. Y más esas, porque las personas cambian y el corazón es engañoso. A nosotros nos tienen que estar constantemente recordando. Por eso la necesidad de congregarnos, por eso la necesidad de oración. Hermanos, yo los invito a que no se cansen de las oraciones los miércoles, que no se cansen de conectarse a las reuniones los martes, cada uno en sus grupos de oración. No se cansen porque eso es necesario. Acá se ve que son una iglesia que se aman los unos a los otros. Existe una hermandad enorme. Sin embargo, les pide que abunden en hermandad. Allá atrásito, en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, del 11 al 13, dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ellos son un ejemplo a seguir, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Está afirmando lo que estamos leyendo en este momento, ¿sí? En la tercera parte dice el pasaje de hoy, versículos 11 y 12: mi diligencia honrosa en el trabajo hasta ese día. Versículo 11: y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo, hermanos, es un mandato de Dios.
Acá Pablo nos los recuerda, pero que lo hagamos con honradez. Y con honradez es en todo sentido. Recuerde que el Señor también habla por allá del tema de la balanza. Y en el tema de honradez también el tema del tiempo. Llegar tarde al trabajo o salir más temprano es lo mismo como si te estuviéramos robando 5,000 pesos a nuestro jefe. Pero que le hagamos con honradez, que seamos testimonio donde estemos. Yo pienso, hermanos, que la clave es trabajar como para el Señor y el resto llega por añadidura. Que trabajemos diligentemente hasta que llegue ese día tan anhelado. Bueno, en un contexto bíblico, en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. La NBI dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Hermanos, la parte cuarta, del versículo 13 al 16. Mi esperanza es que resucitaré con Cristo ese día. Hermanos, aquí les vamos, esta es como la parte más importante del pasaje, ¿sí? Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis queridos hermanos y amigos, es de gran alegría contar con esta promesa. Y les digo con el alma, en serio. Yo me aferro a ella y todos los días lucho por permanecer en esta responsabilidad hasta mi final o hasta el final. Espero me haya hecho entender. Es decir, hasta que yo muera primero, antes de que todo esto ocurra, o hasta que llegue ese día, en estos días, estando en vida, yo quiero estar preparado. Y es por eso que a través de esta bendición y privilegio que tenemos pocos, es de celebrar la cena, lo debemos hacer hasta que ese día anhelado llegue. La quinta parte, la última parte del pasaje. Y si llegase ese gran día estando aún vivo, sé que me arrebatará con él. El versículo 17, hermanos, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les está hablando en tiempo presente, en su momento, y lo hace convencido de que así sucedería, ¿sí? O sea, él les está hablando a todos sus hermanos creyentes, que así sucedería donde en ese momento el Señor les hubiera llegado. Ahora nosotros tenemos esperanza y la responsabilidad enorme de predicar la palabra escrita, para que muchos que aún no han conocido las buenas nuevas tengan el mismo anhelo, la misma responsabilidad y la misma esperanza de que nos iremos con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que con esta enseñanza se alienten y nos animemos los unos con los otros a permanecer firmes en el Evangelio. Hermanos, miremos ahí en 1 Tesalonicenses 5, el versículo 1, del 1 al 11. Dice, pero acerca de los tiempos de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Recordemos, hermanos, que Pablo les está hablando a cristianos
de una iglesia. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Miren cómo Pablo anima y cómo les habla. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, como conclusiones. Primero, esa responsabilidad para llegar a ese día tan anhelado, solo lo pone el Señor Jesucristo en nosotros, a través del Espíritu Santo. Segundo, ese amor fraternal que el Señor tendrá en cuenta ese día, nos lo dará día a día y cada vez en abundancia. Tercero, la diligencia honrosa en el trabajo, hasta ese día la obtendremos trabajando como para Él. Podré estar tranquilo y seguro, cuarta, podré estar tranquilo y seguro en que resucitaré con Cristo ese día. Hermanos, para los que no creen aún, ¿no les gustaría ser parte de ese grupo de personas que anhelan ese encuentro con Jesucristo? Y para los que ya amamos a nuestro Señor, creemos en Él, hermano, mantengámonos firmes en esta responsabilidad de sostenernos en este amor fraternal hacia los demás. En esa diligencia honrosa en nuestros trabajos, en lo que hagamos, en permanecer siempre tranquilo y seguro de que resucitaremos con Él. Estamos seguros de eso. Y sigamos persistentes en la lectura de la Biblia. Este libro es el único recurso que nos mantendrá firmes en este proceso.